Bien, amigos, tenemos el placer de tener al doctor Pedro Vidal Corniel. El doctor Pedro Vidal Corniel es el subdirector del Instituto Dominicano de Cardiología. Es una asociación que se creó en los años 70, 74 y que estuvo funcionando en la tercera planta del Hospital Moscoso Puello. Luego, cuando se formó el barrio de Los Ríos. Balaguer donó, propició el Instituto Dominicano de Cardiología y el Instituto de la Diabetes. Ambos son fundaciones, no son instituciones del gobierno. Sin embargo, ese ha sido la cuna de nuestros cardiólogos. El doctor Pedro Vidal nos va a hablar un poco del Instituto Dominicano de Cardiología. Recuerdo, porque viví la época, que el equipo que fundó paralelamente trabajó en las directivas de la Asociación Médica de la época. El doctor Héctor Mateo Martínez, el doctor Guarocuya Batista del Villar y una serie de alumnos que ellos formaron, como el doctor González Peña, el doctor García Ramírez, el doctor Pichardo, el doctor Calero y no recuerdo qué más, doctor. Estamos viejos ya. Doctor, realmente el Instituto de Cardiología hace clínica, procedimientos y cirugía. Muy buenos días, doctor Racín. Agradecido por la invitación a este programa que ya es una tradición en República Dominicana. Efectivamente, el Instituto Dominicano de Cardiología tiene todos los servicios en el área de cardiología, comenzando de la consulta externa, el electrocardiograma, los ecocardiogramas, transtorácico, transesofágico, ecoestreodobutamina, ecostrain, pasando por las imágenes, rayos X, tomografía. Tenemos un tomógrafo bastante moderno de 128 cortes y damos también ya una asistencia mucho más especializada con la hemodinamia, el cateterismo tanto diagnóstico como terapéutico y los procedimientos electrofisiológicos, instalación de marcapasos y la ablación de arritmia por radiofrecuencia, hasta la cirugía cardíaca. Doctor, quisiéramos utilizar su presencia para ver algunos aspectos de la cardiología y de la medicina, sobre todo con el médico y el cardiólogo. Lo primero es que nos dice que el Instituto de Cardiología debe de tener una consulta externa. ¿La tienen? Tenemos una consulta externa. Bien, esa consulta externa produce dos caminos. Una analítica, una imagen o una receta, o ambas penas a la vez, o una recomendación de un procedimiento mayor, como por ejemplo un cateterismo, una radiografía, etcétera, etcétera. Todo eso se hace en el centro. Correcto. Efectivamente, la consulta externa es la puerta de entrada. Es el primer contacto que el paciente tiene. Pero no es un centro de atención primaria. No. Es consulta externa de cardiología. De cardiología. El paciente llega referido. Muchos de ellos llegan referidos, otros llegan motu propio, pero la mayoría llegan referidos. Recordar que el sistema sanitario tiene 3 niveles de complejidad. Nosotros correspondemos al tercer nivel, que es real. ¿Ustedes son de tercer nivel? Sí, porque ya el tercer nivel... Entonces tiene los 3 niveles, la consulta en primer nivel, el diagnóstico y el tercer nivel, que es lo máximo. El sistema de tercer nivel está dado por la presencia de la cirugía cardíaca, presencia de una unidad de cuidados coronarios, presencia de estudios hemodinámicos de cateterismo.
Eso más o menos forma parte de lo que es el tercer nivel de complejidad en el Cuando sistema hablamos de sanitario. cirugía de corazón abierto, es tercer nivel. Correcto. Cuando hablamos de cateterismo para un stent, Es de ¿es tercer nivel o Tercer nivel. segundo? Tercer nivel. Tercer nivel. Entonces, primer nivel es la consulta. Bueno, en cuanto al sistema sanitario, cuando nosotros hablamos del primer nivel, tiene que ver con la atención primaria. Entonces, la atención primaria tiene tres vertientes. Uno es la educación para enseñar a la población el autocuidado. Lo segundo tiene que ver con el chequeo preventivo. Todo ciudadano. Educación, prevención y consulta. Todo ciudadano debiera tener un chequeo preventivo, no ir al médico cuando esté enfermo, porque el sistema de atención primaria no es un sistema basado en la enfermedad, sino basado en la salud. Bien. Y en tercer lugar, ya un chequeo para atender una dolencia específica. Doctor, cuando se establece un diagnóstico no quirúrgico, un paciente hipertenso, un paciente que tiene su colesterol alto, su nivel de presión por encima de lo normal, va a consulta, lo controlan con medicamentos y ese paciente vuelve ahí o ustedes lo mandan a atención primaria a otro sitio. No, ese paciente se queda ahí. Ese paciente vuelve otra vez a su chequeo periódico en una consulta externa de allá. Como usted dice, el paciente puede ser un hipertenso, se le prescribe su tratamiento de lugar, pero usualmente está asociado a otras condiciones. Problemas de la grasa, problemas de azúcar, de diabetes, a veces hay arritmia cardíaca. ¿Y todo eso lo ven allá? Todo eso lo vemos allá. Todo eso lo vemos allá. Los trastornos de colesterol, de las grasas, los problemas de soplo cardíaco, los problemas de arritmia cardíaca, todo eso se ve allá. Doctor, el paciente hipertenso con tratamiento instalado, ¿es de por vida el tratamiento? Usualmente es de por vida. En la mayoría de los pacientes es de por vida. Algunos pacientes que tienen hipertensión leve, si esos pacientes pueden llevar un régimen estricto de alimentación, ejercicio y control de peso y control de la sal, algunos la hipertensión puede revertir. Y puede ser en esa línea de que un paciente que tenga diabetes, exceso de peso y que aparezca un nivel de hipertensión alto, si ese paciente controla su alimentación, no sal, no tabaco, que baje una cantidad de libras y que controle las grasas, por ejemplo, puede que necesite menos medicación para controlar su hipertensión. Claro, va a necesitar menos medicación. Por eso el chequeo. Por eso el chequeo. El tratamiento debe ir enfocado en dos áreas, el aspecto farmacológico y cambio en el estilo de vida, que es una de las cosas más difíciles para los seres humanos. ¿Qué es una estatina, doctor? Bueno, las estatinas son uno de los medicamentos, uno de los grandes descubrimientos del siglo XX. Representan el medicamento por excelencia para la reducción del colesterol. ¿El colesterol que se aloja dónde? ¿En sangre? Sí. Nosotros tenemos, por ejemplo, el colesterol total. Y dentro del colesterol total tenemos el colesterol malo, ¿verdad? La LDL, que es el enfoque. ¿Por qué le dicen colesterol malo? Porque es precisamente el que se adhiere a la pared del vaso y a través de un proceso donde se unen ciertos macrófagos, se va produciendo una placa que va obstruyendo la luz del vaso. Y ahí es que actúa la estatina. Y ahí es que actúa la estatina. ¿Y qué es el colesterol bueno? El colesterol bueno es el HDL. Ese colesterol transporta, esa lipoproteína, transporta el colesterol desde la pared de los vasos hacia el hígado, entonces lo limpia. Ah, él es el que limpia. Entonces lo limpia, por eso es bueno tenerlo alto. Sí. Ahora, en la biología hay un equilibrio. En el sistema biológico Ajá. debe haber un equilibrio. Por ejemplo, el colesterol bueno, HDL, en las mujeres debe estar por encima de 50 miligramos, en los hombres por encima de 40.
Sin embargo, muy, muy alto no es tan bueno. No debe pasar de 90. Bien, aunque sea el bueno. Aunque sea el bueno. Doctor, ¿qué es hipertensión esencial? La hipertensión esencial o primaria es la hipertensión cuya causa no conocemos. La hipertensión se divide en... ¿Es el desconocimiento del origen o es una hipertensión diferente? Es el desconocimiento de la causa. Ah, ya. La hipertensión se divide en primaria y secundaria. Primaria es cuando no conocemos la causa. El 90% de los hipertensos pertenecen a esa categoría. No conocemos la causa. Solo un 10% es posible conocer la causa, que puede ser de origen renal, de la suprarrenal, de endocrino, toda una serie de causas farmacológicas, como por ejemplo los anticonceptivos. Doctor, solamente un 10%. Perdónanos, pero tenemos que llenar lo que aquel está en su casa quiere saber. Doctor, cuando a un paciente hipertenso le indican dos medicamentos para la hipertensión diferentes, ¿cuáles son las diferencias de esos dos medicamentos? Que te dice, me dan dos, un Atacán y un otra cosa. ¿Qué cosa es esa? Bueno, hay muchas cosas que tenemos que agradecerles a Dios, y una de esas es la diversidad de opciones terapéuticas para tratar la hipertensión, porque antes había muy pocas opciones y medicamentos que producían muchísimos efectos secundarios. Hola. Usted recordará, por ejemplo, la guanetidina, la reserpina, esos Sí. eran medicamentos que producían tantos efectos secundarios. Hoy nosotros tenemos los inhibidores del sistema angiotensina-aldosterona, tenemos diuréticos tiacídicos, tenemos beta bloqueadores y calcio antagonistas, que son los 4 grupos principales de tratamiento. El diurético tiende a sacarle el agua del cuerpo al paciente Es esa y tendencia. le baja el volumen de su sangre. Y disminuye el volumen sanguíneo. La presión arterial es el producto del gasto cardíaco con la resistencia vascular periférica. Los diuréticos disminuyen el volumen y por tanto disminuyen el gasto cardíaco, y ese es el mecanismo de reducción de la hipertensión. Doctor Corniel, el riñón es el órgano que no es el corazón que produce más efectos a la hipertensión, fuera del corazón. Sí, el riñón tiene un gran impacto en la fisiopatología de la ¿Por qué? hipertensión arterial. Bueno, hay un aspecto que tiene que ver genético, tiene que ver congénito, hereditario. Cuando el riñón pierde la capacidad de excretar la carga de sodio que ingerimos en la dieta diaria, La sal. esa sal que no se excreta se retiene y el sodio retiene volumen. Y al aumentar el volumen, aumenta la cantidad de sangre que llega al corazón y aumenta el gasto Bien. cardíaco. Doctor, se puede hablar, siempre que vienen cardiólogos, hablamos de sal, hablamos de tabaco, hablamos de alcohol. Pero hay un tema que yo quisiera no desperdiciar, porque Carlos tiene y Michelle tiene preguntas. A mí me interesa el médico. Ese médico, como el caso suyo, que hace cardiología toda la vida, ya usted solo trabaja en el instituto, dejó la consulta privada, es decir, hace 100% de su trabajo en el instituto. La pregunta es la siguiente, esa tendencia, que yo creo que es una tendencia económica, por razones económicas, de que el médico cardiólogo tiene que sentarse en un consultorio durante horas a ver pacientes desde el punto de vista clínico y sus ingresos no aumentan. Entonces se hace intervencionista. Se hace intervencionista porque la época lo exige o porque el intervencionismo le produce en el mismo tiempo mayores ingresos. Bueno, realmente nosotros tenemos diferentes subespecialidades. La mayoría nos quedamos como cardiólogo clínico propiamente dicho, pero hay otros que nos derivamos a las imágenes o al intervencionismo, como usted dice. El intervencionismo tiene su ventaja, porque evidentemente el médico intervencionista tiene opción de tener honorarios médicos mucho más altos que el médico clínico. Evidentemente que también tiene su sacrificio. Por ejemplo, nosotros allá en el instituto tenemos el programa 24/7. ¿Qué significa eso?
A usted le da un infarto a la 1 de la madrugada, lo llevan allá y le hacen un cateterismo. Le colocan una mallita que se llama stent en la arteria obstruida y le destapan la arteria. Y eso es una maravilla porque al destaparle la arteria se restablece el flujo de sangre al músculo cardíaco y eso preserva su función. Bien. Pero ese hemodinamita tiene que estar listo a la 1 de la mañana. Hay 3 pasos, doctor, de lo que usted mencionó. Un médico se prepara y coloca un catéter en la femoral que va a la arteria coronaria. A la arteria coronaria para ver cómo están las coronarias y ve que esa coronaria está en un 20%, en un 50% funcionando. Dice, ahí hay que colocar un stent, es decir, una sombrillita que le abre la luz del vaso. Ahora, ese tiempo se hace en el mismo momento o se hace en un segundo tiempo, es decir, tiene que volver para ponerse el stent. No, se hace en el mismo momento. Se puede hacer sí, y uno se prepara para eso. Y se puede, sin saberlo. Y se debe, porque usted ha tenido un infarto. Mire, el electrocardiograma es un método diagnóstico tan viejo, pero tan vigente. Yo llego con un dolor de pecho, me hace un electrocardiograma, el cemento está elevado, esa es la indicación. Ya. Ese paciente va a cateterismo, el hemodinamista descubre que hay una arteria que tiene una obstrucción significativa. Entonces le lleva el stent, abre esa obstrucción y restablece el flujo de sangre a ese procedimiento yo veo que lo hace mi cardiólogo, pero si esas coronarias necesitan de algo más, entonces va a cirugía. Esa cirugía ya no la hace el cardiólogo intervencionista, lo hace el cirujano. La hace el cirujano. ¿Y qué puede, en una coronaria, qué se hace? Que no sea el stent. Bueno, por ejemplo, no siempre la anatomía de la coronaria es favorable para poner un stent. La localización, si está en bifurcación, si es muy larga. Por ejemplo, en el tronco coronario izquierdo se pueden colocar stent, pero es un poco difícil. Y cuando te dicen a ti, me cogieron una mamaria y me la conectaron de una coronaria, entonces, ¿qué me están diciendo? Entonces, en esos casos, cuando no es posible la colocación del stent, el paciente se deriva a cirugía. La cirugía es un bypass, un puente. Entonces yo tomo, por ejemplo, la mamaria interna y coloco un puente desde la aorta hasta más allá de la obstrucción de la coronaria y restablezco el flujo a ese segmento del miocardio que está privado de sangre, oxígeno y nutrientes. Ese es el bypass, un puente. Y ese bypass, ¿qué longevidad más le puede dar a un paciente? ¿Lo puede poner a vivir o hay que hacerlo cada 10 años, cada 5 años? Mire, la verdad es que nosotros tenemos pacientes de más de 20 años con un bypass. Con un bypass vigente. Y cuando te dicen tengo varios bypass, ¿qué es? Porque nosotros tenemos 2 troncos coronarios, el derecho y el izquierdo. Y el izquierdo se divide en una arteria descendente anterior y circunfleja. Si usted tiene 3 arterias tapadas, hay que ponerle 3 bypass. Doctor, cuando se hace un bypass, ¿no hay que poner el paciente en circulación extracorpórea? Bueno, hay 2 maneras de hacerlo. Con circulación extracorpórea y sin circulación extracorpórea. Se hace de las 2 maneras. ¿Y cuáles son las cirugías que la máquina sustituye al corazón? Precisamente ese, donde se coloca en circulación extracorpórea. La circulación extracorpórea es una máquina que sustituye al corazón y sustituye al pulmón. Se para el corazón, se enfría y se usa la máquina. Ahora, ¿cuáles son las afueras de las válvulas? Cuando hay que cambiar una válvula, ¿qué otras operaciones implica una cirugía, una circulación extracorpórea? Bueno, en todas las válvulas hay que usar circulación extracorpórea. Siempre. Siempre. Ahora, en la coronaria se puede hacer con y sin circulación. Es lo que ¿Cuál es la válvula que más se lesiona? La válvula mitral es la que más se lesiona. La válvula del corazón tiene 2 lados. Tiene 2 lados. El izquierdo y el derecho. La del izquierdo son las que más se lesionan. Y del izquierdo la mitral. Eso sucede. Entonces el ventrículo izquierdo es la bomba que más trabaja. Es la bomba que más trabaja. Eso sucede en países como los nuestros,
En los países desarrollados no. Perdón. Sería la válvula aórtica la más afectada. ¿Y por qué cambia con relación al país? Esa es una pregunta muy, muy, muy importante. Hay una enfermedad que es una enfermedad de los pobres. Esa es la fiebre reumática. La fiebre reumática ha sido controlada en los países desarrollados. Tiene una incidencia de menos de 1 por... ¿Y esa es la que daña la válvula mitral? Esa es la que daña la válvula mitral. ¿Por dónde entra la enfermedad? Eso es la amigdalitis. Entra por una amigdalitis, una faringoamigdalitis estreptocócica producida por el estreptococo beta hemolítico del grupo A. Esa faringoamigdalitis es la puerta de entrada. Es una enfermedad inmunológica. Lo que hace el organismo es que cuando el estreptococo ataca al organismo, el organismo crea anticuerpos en contra de la... ¿Cuándo le recomienda el cirujano el cardiólogo al otorrino que le saque las amígdalas al niño? ¿A qué edad? Bueno, el problema no es la amigdalectomía, ese no es el problema, porque de hecho la amígdala es importante, porque forma parte del sistema linfático que produce inmunológica. El problema es tratar bien, y el asunto tiene que ver con los médicos de atención primaria, que cuando llega el niño con la amigdalitis, no se trata de... Todavía le pegan un benzetacil. Eso debe ser lo ideal. Eso es lo ideal. Porque, ¿qué es lo que pasa? El niño llega con fiebre, con vómito y ataca al estado general. Le dan una amoxicilina vía oral y se mejora a los 2 días, pero no erradica el estreptococo. El tratamiento tiene que tener por lo menos 10 días. Y la ventaja de la penicilina benzatínica es esa, que con una sola inyección cubre el paciente más de 10 días y erradica el microorganismo. Entonces, los médicos de atención primaria tienen que saber que cuando llega un paciente con una amigdalitis, el propósito no es mejorar los síntomas, perdón, el propósito es erradicar el estreptococo. Y para erradicarlo tiene que dar tratamiento mínimo 10 días. Con una acción tan sencilla como esa, usted puede prevenir el desarrollo de la fiebre reumática. Bien. Queríamos saber, la gente antes se promovía mucho que cada quien tuviera pendiente cuál era su presión arterial normal. ¿Eso es válido todavía al día de hoy o ya existen parámetros de que la presión correcta para una persona no es la misma que para otra y debe estársela midiendo para saber cómo está la salud de su corazón? Esa es una pregunta muy importante. Todo el mundo tiene que saber cuál es su nivel de presión arterial. ¿Cómo se define la hipertensión arterial? Hay disparidad entre las sociedades americanas y la europea. La sociedad europea define la hipertensión como un aumento sostenido de la presión sistólica por encima de 140 y de la diastólica 90. ¿Y por qué dicen que 12,7 es lo ideal en todas las edades? Bueno, las sociedades americanas ahora plantean 130-80. Es decir, usted debe tener esa presión hasta por 14,8 dicen que está bien. Debe tenerla por debajo de 130-80. Y si usted tiene la presión 110-70, entonces tiene una presión óptima, mucho mejor. Doctor, la hipotensión mata, ¿eh? La hipotensión es difícil de definir. ¿Es difícil? De definir. Porque, por ejemplo... ¿Es transitoria o es permanente? Usted puede tener una presión de 160. De 160, de por vida. Y puede ser muy normal para usted, porque no se acompaña de síntomas. Pero a otro le puede producir sudoración, debilidad, mareo. Y entonces, ahora, ya una presión por debajo de 80, 60 definitivamente es hipotensión. Aunque el biotipo sea flaquito y esas cosas. Así es. Muchas veces la hipotensión puede ser transitoria por una deshidratación. Usted ha ingerido poco líquido, va a disminuir el volumen sanguíneo y eso va a condicionar una disminución de la presión arterial. Luego puede regresar. Ahora hay pacientes que tienen definitivamente su presión baja de manera constante. Doctor, se sabe que no vamos a cubrir todo. Para despedirnos, ¿cuáles son las costumbres de los dominicanos que producen una tendencia a enfermedades cardiovasculares? Por ejemplo, ustedes dicen la sal. ¿Cuáles son los factores que pueden producir un incremento de enfermedades cardiovasculares en general?
Bueno, comenzando por lo que usted menciona de la sal, al dominicano le gusta la sal. Le gusta la sal. Nosotros, Añadirle más. y le añadimos más. No debiéramos tener el salero en la mesa, pero a pesar, ya hay suficiente sal al cocinar los alimentos. Y Los alimentos tienen su sal. y tenemos el salero. No es que debemos comer sin sal, no, no. Porque hay una curva J en los aspectos biológicos. La ausencia de la sal es dañino. Necesitamos un nivel de sal. Entonces la sal es uno de ellos. Otro tiene que ver la comida, el chicharrón es muy bueno. Y entonces nos gusta mucho esa comida cargada de grasa, las comidas chatarra que están proliferando mucho. Y los tóxicos. Comida chatarra, doctor. Un pan con una lechuga y un pedazo de carne, ¿por qué chatarra? No, lo que pasa es que, fíjense los jóvenes, ahí está, añádale la papita frita, esas papitas fritas. Ya, la papita. La Coca-Cola, doble litro. Ya. ¿Eh? Y después de la alimentación, ¿qué cosa? Eh, El peso. Hay una gran diferencia en la actualidad. Antes, en la escuela se promovía mucho el deporte, las competencias deportivas entre las escuelas, eso se ha perdido. Los muchachos delante de una computadora, una vida sedentaria. El porcentaje de jóvenes que hacen ejercicio es menos, aunque las sociedades han estado insistiendo y creo que se ha logrado algo. Cuando uno va al Centro Olímpico, cuando va al Mirador Sur, cuando uno va al Botánico, encuentra un poquito más de personas ya ejercitándose, caminando, pero todavía el sedentarismo está en un nivel muy alto. Y en todas las edades, caminar es bueno. En todas las edades caminar es bueno. Caminar No tiene contraindicación. No, un caminar, evidentemente que con el aumento de las edades y con alguna enfermedad subyacente, siempre es bueno un chequeo médico previo para que el médico le indique la velocidad y la cantidad de ejercicio. Pero a todos nos hace bien. Bien. Cierto nivel de ejercicio. Doctor, para despedirnos, una pregunta. Hay un problema con los seguros de salud. Y es que una persona dice, caramba, pero yo pago mi seguro y nunca mi chequeo. Un chequeo, una persona sana, ¿cada qué tiempo debe hacerse? Una vez al año, toda persona sana. ¿Y ese chequeo qué implica? Bueno, incluye la toma de la presión arterial. La hipertensión arterial es una enfermedad silente y muchas veces usted no sabe que sufre de presión arterial, pero puede tener la presión alta. Un chequeo de esa naturaleza nos permite descubrir la hipertensión. Y eso implicaría también hacer algunos analíticos básicos. No sé cómo está mi colesterol, debo saber cómo está mi colesterol. Entonces una prueba puede provocar otras. Claro, en ese chequeo Un debe tórax se hace. una radiografía de tórax, debe haber un electrocardiograma y pruebas básicas como colesterol, glicemia, transaminasa para evaluar el hígado, las T3, T4, la TSH para evaluar el tiroides. Esas son pruebas básicas que deben hacerse en una evaluación de rutina. Michelle. Bien. Doctor, finalmente, con respecto a la cobertura, de todos esos servicios que usted menciona en el Instituto Dominicano de Cardiología, y sabemos el tipo de institución que usted nos ha explicado que es, primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, ¿qué cobertura tenemos con el sistema de seguridad social actual? ¿Tiene cobertura en el Instituto de Cardiología? Bueno, el instituto... La persona puede asistir con su debida afiliación a por ejemplo, a un plan contributivo subsidiado de las diferentes ARS. Sí, hay casi todas las ARS tienen coberturas allá. El Instituto Dominicano de Cardiología filosóficamente nació para servir a los más pobres. Esa fue la filosofía de nuestros fundadores. Y 95% de los pacientes que acuden allá son del régimen subsidiado. Y eso es muy importante. ¿Cuántos? 95% de los pacientes pertenecen al régimen subsidiado. Es un dato muy importante porque muchas personas pobres que tienen SENASA subsidiado pueden ir abiertamente al instituto. ¿Ustedes lo reciben allá? Sí, y se operan y no pagan un ¿Y chele. le pagan copago? ¿Le cobran copago? El subsidiado Nada. no, el subsidiado no paga un chele. No, yo pensaba que ustedes le cobraban un copago. Al subsidiado no. El subsidiado se opera del corazón abierto y no paga nada. Es decir que esa es una debilidad del instituto.
nuestra fortaleza es una debilidad. No, pero es una conquista social. Muy grande. Ajá. Muy grande. Lo que pasa es... Eso no pasa en todas partes. No, eso no pasa en todas ¿Y partes. cuánto tienen ustedes de subsidio del Estado? Ahí está el asunto. Nosotros necesitamos subsidio del Pero Estado. lo tienen, Tenemos, está en el presupuesto. sí. Tenemos que agradecerle al señor presidente que nos aumentó un poquito el subsidio, alrededor de 25% lo aumentó. ¿Cuánto le dan? ¿1 millón mensual? 2.5 Mensual. mensual. Pero nosotros necesitamos 3 veces más que eso, porque atendemos una población muy pobre que tenemos que subsidiarla. Entonces nosotros necesitamos ser subsidiados por el ¿Y gobierno. SENASA le tiene cápita a ustedes? ¿Al único sitio que le tiene cápita a ustedes? Sí, sí. Tenemos casi todas las ARS privadas. ¿Tienen también. diálisis allá? Tenemos diálisis. Tenemos unidad de diálisis, tenemos ergometría, tenemos espirometría. Prácticamente tenemos casi todos los servicios. Bien, en el horario de ese procedimiento que ustedes hablaban hace un rato de cuando se utiliza la cirugía extracorpórea, ustedes no necesitan ningún técnico de 9 a 12 ningún día de la semana. Bueno, hay un personal técnico para atender eso. Hay personal. La cirugía es algo muy complejo. Perfecto. La cirugía implica un personal de anestesia especializado, porque los O anestesiólogos... sea que ya no se usa quien maneja, quien hace La máquina corazón-pulmón, quiere saber. Sí, sí, porque para todas las válvulas y mucha cirugía coronaria hay que usar la bomba, hay que usar la circulación extracorpórea. tenemos posibilidades. En algunos pacientes que van a cirugía coronaria, pues se hace la cirugía sin bomba, tenemos algunos cirujanos, porque para eso se necesita un entrenamiento, para hacer cirugía con el corazón latiendo, no paralizado, ¿verdad? Se necesita un entrenamiento y tenemos cirujanos allá, el doctor Espedi García es un cirujano muy, muy versado y él es que principalmente hace la cirugía con el corazón latiendo, sin la bomba. Bien, doctor, gracias. Venga cada rato. Pedro Vidal Corniel, subdirector del Instituto Dominicano. Es una asociación, ¿verdad? Asociación. Es una fundación. Asociación Instituto Dominicano de Cardiología. Gracias, doctor. Gracias a ustedes.